La normalización de base de datos, en simples palabras, es organizar nuestra información para evitar redundancias y duplicaciones. En este video desarrollaremos más a fondo la técnica para normalizar nuestra base de datos y seguiremos el proceso a detalle. Diremos que es una técnica aplicada al diseño lógico de nuestras estructuras de datos. Pero la pregunta del millón, ¿por qué debemos de normalizar una base de datos? Y esta técnica no es nueva. Fue desarrollado por el científico inglés Edgar Frank Codd en 1972 y es ampliamente utilizada hasta nuestros días. Mi compañera Itziar Segura Ramírez y yo, Roberto Antonio Navarro Estrada, les presentaremos la implementación del ejercicio 8.21 del libro Relational Database Design de Silverschatz y Cord del capítulo 8, titulado Normalización de un esquema dado un conjunto de dependencias funcionales a la 4FN. Este código en SQL nos permite crear, manipular y ver varias tablas en una base de datos, simulando una gestión de libros y usuarios. Comenzando con las restricciones y las necesidades que nos pide este problema, tenemos dos tablas. La primera, llamada Books, que contiene los atributos de accession ISBN, title, author y publisher. Moviéndonos a la tabla de users, esta contiene los atributos de user ID, name, depth ID, que es el ID del departamento, y depth name, el nombre del departamento. Las restricciones y dependencias que vamos a trabajar son enlistadas de esta manera. El ISBN depende de la acción number. El título, el editorial y el autor dependen del ISBN. El nombre y el ID del departamento dependen del ID del usuario. Y el nombre del departamento, en este caso, depende del ID del departamento mismo. Nuestro esquema siguiente expresa de una manera más gráfica las dependencias funcionales de nuestro programa, en las cuales divide la tabla principal Books en dos tablas, donde, como mencionamos antes en las restricciones que nos dio el libro, el ISBN depende directamente del Access Number. Y en la tabla de libros 2, el título, autor y el editorial dependen directamente del ISBN. Moviéndonos a la tabla de usuarios, igualmente nos crea dos tablas, Users 1 y Users 2. En la de Users 1, el ID del departamento y el nombre del usuario depende directamente del ID del usuario. Y en Users 2, el nombre del departamento depende directamente del ID del departamento. Ahora continuaremos con la parte de los scripts. Del lado izquierdo tenemos la vista del editor de texto, mientras que del lado derecho tenemos la vista de la terminal de SQL Plus. Notamos que las primeras líneas de código hacen referencia al formato que le vamos a dar a nuestra tabla, mientras que drop table hace referencia a que vamos a borrar las tablas con el nombre que indiquemos. Ahora pasaremos a la parte de creación de tablas. La primera tabla la vamos a nombrar Books. En ella vamos a poder encontrar accession, ISBN, título, autor y editorial. Después del proceso de normalización vamos a obtener dos tablas, Books 1 y Books 2. Books 1 contiene accesión el ISBN, mientras que Books 2 contiene al ISBN, al título, el autor y la editorial. Después de crear las tablas de Books, ahora pasaremos a las tablas de Users. Esta tabla principal tendrá un User ID, un Name, un Depth ID y un Depth Name. De la misma forma se van a derivar dos tablas. Una de ellas es Users 1, que incluye User ID, Depth ID y Name. También tendremos Users 2, en ella podremos encontrar Depth ID y Depth Name. En la sección de llave primaria y llave foránea es donde se define toda la estructura de nuestro programa. Para la tabla principal se añade una llave primaria en el atributo Access Number, que simplemente llamamos como Access Number-PK. Y para la tabla usuarios se otorga una llave primaria en el atributo de usuario ID. Del lado derecho podemos ver que la tabla se modificó y se agregaron esas restricciones.
Pasando a la siguiente tabla de Books 1, igual se agrega una tabla primaria en el atributo Access Number, pero ahora con el cambio de que esa restricción es de la tabla Books 1, por eso se le cambió el nombre. Asimismo, para la tabla Users 1, la llave primaria va a ser en el atributo User ID. Para la segunda tabla de Book, que sería Books 2, la llave primaria se va en el atributo ISBN, se le otorga. Y para la tabla Users 2, se le otorga al atributo Departamento ID. Las llaves foráneas recordemos que son las que hacen referencias y relaciones entre tablas. En la tabla Books va a hacer referencia a la tabla Books 2 por medio del atributo ISBN. Y en la tabla Users se va a hacer referencia a la tabla Users 2 por el atributo Departamento ID. Ahora pasaremos a la parte de consultas. En esta primera vista podemos ver una vista detallada o general de las tablas users y books. Para ello nos apoyamos del comando select y de esta forma vamos a poder desplegar toda nuestra tabla users, que es user ID, name, dept ID y dept name. Y de la tabla books podremos desplegar todos los datos que contiene. Vemos que es accesiono, ISBN, título, autor y editorial. Ahora, interactuando con nuestra base de datos, tenemos la siguiente consulta. Queremos consultar los datos del usuario. Para ello, vamos a seleccionar de la tabla users el usuario con ID 123. El usuario que nos arrojó SQL fue Alice. El nombre de departamento al que pertenece es ciencia y su ID de departamento es el 5. Como segunda consulta con datos específicos, tenemos que la terminal SQL nos debe demostrar el título como título, el alias que le colocamos, el ISBN y el autor. ¿De qué tabla? De la tabla Books, donde filtramos que el autor sea chico. En este caso, nos arroja dos respuestas, donde chico tiene dos libros, titulados libro 5 y libro 6 para mejor manejo de lectura y con diferentes ISBN. En la siguiente consulta interactuamos con la tabla books. Para ello le vamos a pedir el ISBN, este número, y nos va a arrojar qué libro concuerda con ese ISBN. En este caso el título que coincidió fue El Principito con ISBN 9.78 exponente más 12, el autor y la editorial. Como cuarto y último ejemplo de consultar libros por autor específico, le pedimos a SQL que nos muestre el título, el ISBN, el autor y la editorial de la tabla Books, donde el autor debe ser Antoine de Saint-Exupéry, el cual tiene dos títulos a su nombre, que son El Principito y Tierra de Hombres. Ambos con ISBN diferente, igual, recordemos que ese número de después del 9.78 más 12 es porque no hay espacio suficiente. Y en estos dos coinciden que son la misma editorial. Para más anexos e información, consultar el capítulo 8 del libro Relational Database Design. Agradecemos mucho su atención. Y esperamos haber sido claros con nuestro ejemplo.